gobierno comenzará a realizar testeos masivos para detectar pacientes asintomáticos por el COVID-19. ¿Puedo no tener síntomas y a su vez tener el virus? ¿Qué utilidad podrá tener este carnet sanitario COVID-19 para despejar un sinnúmero de dudas? Nos acompaña la doctora Lorena Tapia, médica inmunóloga del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y también abrimos nuestras redes sociales a través del hashtag Noticias24, las redes sociales de Canal 24 Horas, de Televisión Nacional de Chile, para que la doctora nos ayude a despejar muchas de estas dudas. Doctora Lorena Tapia, bienvenida a TVN, a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, doctora, hablar de los pacientes asintomáticos, para que nos explique un poco a la audiencia qué significa un paciente asintomático. Y en otros países se ha visto, yo estaba leyendo el caso, por ejemplo, de España, que allá calculaban que cerca del 90% de los contagiados no los conocen, justamente que son asintomáticos. Bueno, sí, eso es una característica bastante usual de las infecciones virales, no es algo novedoso, en especial para este nuevo coronavirus. Una gran mayoría de infecciones virales y también de las respiratorias, infecciones agudas que el cuerpo elimina, en un porcentaje importante de la población se producen de manera asintomática. Eso quiere decir que uno se infecta, toma contacto con el virus infecta al individuo, pero no produce síntomas, o bien puede producir síntomas muy leves que casi no son percibidos por el paciente. Y se ha visto con los estudios ya más avanzados que un porcentaje importante de pacientes que se infectan por este nuevo coronavirus hacen este tipo de infección asintomática, y es un número relevante, la verdad, porque eso significa que varios van a crear cierta inmunidad o van a tener esta infección, van a circular asintomáticos y pueden también ser parte de lo que permite la transmisión. Dígame. Sí, justamente. Yo la escucho, uno escucha también en la mañana al ministro Mañalich. ¿Todos debemos hacernos al final, o debiéramos hacernos este test rápido, este test masivo? Y al final, si uno da positivo y es asintomático, ¿hay que tomar las mismas medidas respecto a una persona que tiene síntomas? La verdad es que no hay un acuerdo hasta el minuto de si todos vamos a tener que hacernos el examen. Probablemente se van a hacer estudios más bien masivos en los contactos de pacientes con coronavirus, los contactos cercanos de aquellos que, por ejemplo, no hayan tenido síntomas, para tener una idea de efectivamente qué porcentaje de nuestros pacientes en nuestra población están teniendo este tipo de infección. En los pacientes asintomáticos, es posible que la carga viral, es decir, la excreción del virus, pudiera ser un poco menor. Así es que tampoco está, y eso significa que pueden quizás transmitir, pero no tan importantemente como un paciente que está replicando el virus de manera importante y con síntomas. Todos esos son estudios que se están evaluando. Es un virus relativamente nuevo, 4 meses, y obviamente que la información siempre va avanzando. Comenzamos a revisar preguntas de nuestra audiencia. Doctora, nos preguntan acá, ¿cuánto tiempo, cuántos días puedo estar sin sentir síntomas? ¿Algún malestar debo presentar en particular para poder ir a un centro médico? Bueno, en este minuto se sabe que una vez contraída la infección, tomando contacto con el virus, existe un periodo de incubación que pasa desde el momento que uno se infecta hasta que comienzan los síntomas, que es más o menos entre 5 a 7 días, pero la incubación puede ser más larga, hasta 14 días. En estos momentos se está recomendando ir y consultar en la medida que uno tenga síntomas, ¿ya? Y en los casos asintomáticos se produce la infección, por supuesto, el periodo de incubación, y no aparecen nunca los síntomas, y el paciente sí resuelve esa infección sin síntomas. Seguimos revisando preguntas de nuestra audiencia, doctora. Conversamos con la doctora Lorena Tapia, médico inmunóloga del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Aquí nos están preguntando, si soy asintomático, ¿cómo sabré que alguna vez en mi vida tuve COVID-19?
Eso, si es que uno es asintomático, para eso pueden servir los exámenes serológicos que se están implementando en algunos países con motivos de investigación o también con motivos de seguimiento. Uno, si tiene la infección y es asintomático, el cuerpo igual desarrolla defensas, anticuerpos, y son esos anticuerpos los que pueden ser medidos días después de esta infección asintomática y uno pudiera saber si la tuvo o no la tuvo. Esto se usa bastante también en otros tipos de enfermedades y, por ejemplo, en el seguimiento de los pacientes vacunados, por ejemplo, en los cuales uno espera que se monte una respuesta inmune, se generen anticuerpos y existen maneras de saber cuánto anticuerpo o cuándo esa persona forma anticuerpos. Y es algo parecido a lo que está pasando ahora con coronavirus. Seguimos revisando preguntas de nuestra audiencia, doctora. Abrimos nuestras redes sociales a través del hashtag Noticias24. Aquí nos preguntan, ¿qué aporta el carnet COVID-19 si la OMS no asegura que no se pueda repetir la enfermedad, una persona se pueda contagiar nuevamente? Es verdad, la verdad es que no existe certeza absoluta que la inmunidad que uno desarrolle nos vaya a proteger en 100% de próximas infecciones por el virus. En algunas infecciones respiratorias, tenemos otros ejemplos en infecciones respiratorias que la inmunidad no nos asegura una no reinfección posterior. Y eso es algo que se está estudiando todavía. Es posible que disminuya la probabilidad de infectarse de nuevo con el virus, pero no sabemos si esa posibilidad es 100%. ¿En qué ayuda esto? En detectar un poco cómo se comporta en una comunidad un virus nuevo, cómo va afectando y cómo va afectando a los sintomáticos y asintomáticos, y podemos ver un poco la historia como de infección de un virus en la comunidad. En el carnet de alta, yo sé que actualmente la OMS no asegura, ¿cierto?, que una persona con inmunidad no se vaya a volver a infectar, pero puede hablarnos de cómo se comporta un nuevo virus en una población. Seguimos conversando con la doctora Lorena Tapia, médico inmunóloga del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Nos pregunta aquí Diego Herrera Reyes, ¿qué avance real existen respecto al desarrollo de una cura para el COVID-19? ¿Existen muchas fake news respecto al tema? Una pregunta bien interesante, sobre todo en esta época de tanta noticia falsa, doctora. Es un virus que tenemos 4 meses de experiencia. La verdad es que sí hay avances bastante importantes en estudios de nuevos fármacos, de nuevos esquemas de tratamiento y de vacunas, pero son estudios que tienen su tiempo, que tienen que pasar por ciertas fases y que probablemente no vamos a llegar ni a una cura ni a una vacuna muy rápidamente. ¿Existen noticias falsas? Sí, eso es verdad, por lo tanto es bueno recomendar a la población que se informe desde fuentes autorizadas. Seguimos revisando otras preguntas, doctora. Muchas preguntas nos llegan a través del hashtag Noticias24. A ver, aquí nos preguntan, ¿hay fases durante la enfermedad? Es decir, ¿la enfermedad pasa por diferentes etapas desde el contagio hasta el día 14? Sí, hay distintas fases. Se ha visto, bueno, existe, como les comentaba, una vez que se produce esta infección, un periodo de incubación, que es el periodo en el que no aparecen síntomas hasta que aparecen. Luego aparecen síntomas que son más bien de la vía respiratoria alta, es decir, el dolor al tragar, el dolor de cabeza, un poquito de tos, ¿cierto? Y después, en algunos casos, no en el 100% de los casos, evoluciona hacia una fase más bien de infección respiratoria baja con afección del árbol ya más bien pulmonar, de la vía aérea baja, y en algunos casos también ocurre una fase final o más bien crítica o más grave aún, donde se produce una inflamación importante. Y también en esa fase hay hartos estudios porque los intensivistas, la gente que maneja ya la fase más grave, también está encontrando nuevos hallazgos de qué es lo que efectivamente pasa en estos pacientes que finalmente se agravan. La siguiente pregunta, doctora. Llegan muchas consultas de nuestra audiencia. A ver, aquí nos preguntan, ya que se pide no comprar mascarillas para no desabastecer a los servicios hospitalarios, ¿cómo es la forma correcta de lavar estas correctamente?
Bueno, el lavado, el virus es un virus, habíamos dicho, con un manto viral que es de grasas, de lípidos. Y eso hace que el virus sea con esto susceptible a destruirse con jabones o con detergentes. Por lo tanto, una buena manera de lavar las mascarillas es lavarlas bien con jabón y secarlas luego. Es bueno recordar que el uso de mascarilla, sobre todo en lugares muy aglomerados, es obligatorio en este momento y sirve un poco para disminuir la transmisión a través de gotas gruesas que se expelen al hablar, al toser, al estornudar. Pero el lavado con jabón o con detergente sería suficiente. Y se recomienda también un lavado frecuente de las mascarillas. Seguimos revisando preguntas, doctora. Conversamos con la doctora Lorena Tapia, médico inmunóloga en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Aquí nos preguntan, doctora, ¿es verdad que tomando cosas calientes el virus que se está desarrollando en la garganta se podría soltar e ir al estómago, en donde muere con los jugos gástricos? Aquí hay teorías para todo. La verdad es que no está probado que el agua caliente elimine el... Se nos fue la comunicación justamente con la doctora Lorena Tapia, médico inmunóloga del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Estamos intentando despejar todas las dudas de nuestra audiencia frente a este tema del coronavirus. Lo habíamos dicho, la jornada número 45, desde el primer caso detectado a principios del mes de marzo. Un doctor allá en la región del Maule. Volvemos con la doctora Lorena Tapia. Doctora, habíamos quedado con la duda, esa sugerencia, esa teoría que tenía este auditor. Doctora, volvemos con usted. Sí, estaba diciendo que la verdad que no está probado que el agua caliente sea un factor que disminuya la infección. No lo recomiendo como una medida para evitar la infección. La verdad es que una vez que el virus ingresa a las vías respiratorias, al parecer es bastante efectivo con calor, frío, en ingresar a las células y mantener su infección. Así es que no lo recomiendo como una medida, una sugerencia para la población. Sí, el lavado de manos frecuente, sí, el distanciamiento social, sí, el uso de mascarilla como medidas de protección en este minuto y consultar en caso de que aparezcan síntomas de coronavirus. Por eso es tan importante tener una médico acá para despejar tantas dudas en torno a este tema. Le agradecemos obviamente el tiempo, doctora. A ver, nos preguntan aquí también, tengo COVID-19 y hoy termino mis 14 días de cuarentena, pero continúo con tos y dolor en la espalda al hacerlo. ¿Debo seguir en reposo? Perdón, él es un paciente, no entendí si es paciente coronavirus positivo. COVID-19 positivo, sí. Ahí lo dice justamente, Que tengo termina COVID-19, dice. Sí. Sí, perfecto, que no escuché la primera parte. Si es paciente con coronavirus, la verdad es que se recomiendan 14 días de terminados los síntomas. Así es que si es que continúa con síntomas respiratorios, con dolor, podría consultar. La verdad es que se recomienda contar esos 14 días desde el término de los síntomas. Ya, doctora. Seguimos revisando otras preguntas. Conversamos con la doctora Lorena Tapia, médico inmunóloga. A ver, ¿puede contagiarse mi mascota? Una pregunta que se siguen haciendo muchas personas, doctora. Sí, no está probada la infección en mascotas. Los virus son... Una vez que traspasan la barrera hacia el humano, la verdad es que se mantienen en humanos. Existen algunos virus que el reservorio se encuentra en animales y luego pasan a los humanos, pero al parecer no sería el caso. También se está estudiando ese aspecto del virus, a ver si es que fuera o no una zoonosis. Los antecedentes que tenemos hasta ahora es que no sería una zoonosis, que no se producen infecciones al menos importantes en animales o mascotas. Buena aclaración, doctora. Seguimos revisando otras preguntas a través de nuestras redes sociales del canal 24 Horas, #Noticias24. Nos pregunta César Hernández Díaz, ¿se pueden sanitizar con vapor las mascarillas para después reutilizarlas?
El vapor y calor, existen algunos protocolos que están siendo sugeridos, pero la verdad es que las mascarillas lavables que estábamos comentando, que uno sea capaz de lavarlas más bien con jabón, son preferidas en este minuto para la población en general, más que vapor. Preferiría que fueran lavables. Lavables, con agua y jabón más que vapor, una buena recomendación, no solamente las manos, sino que también las mismas mascarillas. Seguimos revisando otra pregunta. Exacto. Aquí nos pregunta Teresa Cortés. Las gárgaras con sal. Esta pregunta sí que se ha repetido, doctora. ¿Las gárgaras con sal son efectivas o no? Lo mismo que el tomar líquidos calientes son medidas que no están recomendadas como para disminuir la infección. De nuevo, el virus es bastante efectivo en la transmisión, en la entrada y en la replicación, en cómo ingresa a las células y empieza a replicar, a multiplicarse. Por lo tanto, con sal, con aceite, con agua caliente, el virus al parecer replica y se multiplica igual. Así es que no está recomendado. Ni la gárgaras con sal ni nada. Seguimos revisando otras preguntas, doctora. Es bueno que nos vaya aclarando muchas veces cosas que parecen muy de la cultura nacional, pero en este caso no sirven, como las gárgaras con sal, por ejemplo. Si una mascarilla N95 es usada alrededor de 15 a 20 minutos, por lo que no se encuentra húmeda y se tiene la precaución de no contaminar la parte interior al retirarla, ¿puede ser reutilizada? ¿Y cómo, doctora? La recomendación en ese caso, o sea, las mascarillas N95, lo ideal es que sean utilizadas en el personal de salud que está realmente expuesto a pequeñas gotas y aerosoles del coronavirus. Eso como primera parte. Recomendación. En caso de, claro, la primera recomendación, en caso de tener una mascarilla N95 y se usa por algunos minutos, la recomendación muy bien es fijarse que no esté húmeda, al retirársela tener la precaución de no contaminar la parte de adentro, ¿cierto? Y puede ser guardada en una bolsa plástica limpia y luego reutilizada. Pero como les digo, lo ideal es que las mascarillas N95 sean guardadas para el personal de salud que está expuesto y altamente expuesto al virus. Doctora Lorena Tapia, muchas gracias por esta conversación con Televisión Nacional de Chile, con Canal 24 Horas, despejando tantas dudas que surgen día a día en torno a este tema del coronavirus. Muy buenas tardes. De nada. Buenas tardes. Y vamos a conversar